¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Miren, es un gusto conocer tanto talento en este nuestro programa. Hoy tenemos un invitado, pero un invitadazo, lo van a escuchar. Quiero que ustedes escuchen y además conozcan al maestro Luis Juárez Quistán. Él es pues un maestro graduado en Francia y que además da clases de guitarra clásica. ¿Para qué les cuento más? Veámoslo y escuchémoslo. En Minera San Rafael, por cada dólar que recibamos, el Estado y las municipalidades recibirán 35 centavos de dólar en impuestos y regalías. Le echamos aguas a la naturaleza, porque cuidamos nuestros recursos, monitoreándolos con más de 130 puntos. Estamos comprometidos con el desarrollo del país. Por eso, hay una luz al final del túnel. Con la mina, el desarrollo sí camina. Minera San Rafael. Suban el micrófono para el casting. Bueno, bájalo. Ok. A ver, súbelo un poquito más. Ahora, decídete. Hombre, que lo bajes. Oh. El acontecer nacional e internacional. Hechos Meridiano, con la primicia. Lo económico, político y social. Los espectáculos. Lo más emocionante de los deportes. ¿Y por qué no? Lo curioso, lo amable. Somos un noticiero innovador con credibilidad. Hechos Meridiano, 1 de la tarde con Susana Morazán. Azteca Guate. Cerca de los hechos, cerca de ti.
les parece? ¿Qué les parece? Así es que invitado de lujo. Maestro, qué gusto tenerlo por acá. Muy buenas Bienvenido noches, licenciado. al programa. Maestro Luis Juárez Quistán. Maestro, ¿cómo empezó todo esto de la guitarra clásica? Yo sé que la guitarra es quizá el instrumento más vendido, más tocado, su portabilidad, su capacidad de acompañamiento fácil para cualquier tipo de música la hace muy especial, pero desarrollar guitarra clásica pues es otra cosa totalmente diferente. ¿Cómo empezó todo esto, maestro? Pues comienza exactamente desde este punto de vista, es decir que, bueno, tuvimos una guitarra en casa por fortuna por fortuna mía, ¿no? Que fue gracias a mi hermano que se interesó en esto un poco antes. Y bueno, fue ahí donde de pronto se dieron las primeras notas que él me enseñó y luego fue que me entró un poco el gusto, que después se convirtió en obsesión, y es porque era la edad un poco de descubrimiento intelectual, ¿no? Aquí de uno estar... ¿Desde qué edad empezó entonces esto? Mire, habrá sido por ahí de los 15 años, no sé, 16, es que, digamos, fue una época donde quizás la tomé y aprendí de pronto una canción. Claro, claro. Y luego no la tomé más y yo de pronto empecé a interesarme un poquito más, a aprender un poco más, tomé algunas clases y todo fue caminando, ¿no? Y como le digo, fue un poco a la par de este descubrimiento un poco del arte, de la literatura, la poesía, que de pronto me permitió un poco encontrar en la música o una manera distinta de apreciar todo, ¿no? Y de descubrirme a mí mismo. Era una cuestión así de que todo era nuevo y que también me vi muy influenciado por música de Silvio Rodríguez. Claro. ¿No? Entonces con los textos y luego con la guitarra, que para mí era una cosa maravillosa. Todo esto me hizo Ahora, la invitación. luego el salto a lo clásico y además el hecho de que su camino al conocer este instrumento lo lleva hasta Francia. Cuéntenos un poco de eso. Exacto. Pues interesante, de pronto porque tomé yo unos cursos y esta persona era una persona ya mayor, ¿no? Él tocaba muy bien y lo primero que me dijo fue, mira, te tenés que ir de Guatemala, tenés que buscar una escuela, me dijo. Y yo no tenía ni idea que era un conservatorio de música, ni idea, ni conocía la guitarra clásica para nada. Y entonces él me dijo, podrías pensar en Cuba. Y bueno, le tomé un poco el consejo, empecé a averiguar para el Conservatorio Nacional, tuve algunas cuestiones porque por lugares no, bueno, fue un poquito difícil entrar y todo esto. Luego que tuve la fortuna de tener contacto con músicos extranjeros, sobre todo de Europa. Eso ahí. Ahí. En Cuba. Claro. No, fue en el Conservatorio de Guatemala. Ah, de Guatemala. De Guatemala, exacto, Okay, acá en Guatemala. Y entonces, a raíz de esto, pues, digamos que me quedó la idea, ¿no? De que Europa era el centro de las artes de este tipo, ¿no? De las artes clásicas y todo. Entonces empezó la búsqueda y un poco esta obsesión, que a la par, obviamente, yo desarrollaba mis estudios. Bueno, empecé estudios en la Universidad de San Carlos, en ingeniería, que luego tuve que dejar porque la música llamaba. Exacto. O sea, que esta obsesión ya era muy grande y no tuve que elegir, fue una decisión súper dura, sobre todo para mis padres. Y luego, no, pues un poco la incertidumbre de qué era lo que iba a pasar después, a dónde podía llegar uno y con algunas ideas extrañas que se tienen en el sentido de que, bueno, un músico, ¿qué va a hacer, no? Claro. Para la vida y todo esto. Pero las cosas se fueron dando y luego un poco el ser obstinado, ¿no? De decir, bueno, voy a dedicarme a esto y tengo que ver la manera de llevar a cabo el sueño, ¿no? Y decir, bueno, o lo logro o me muero en el intento. ¿Usted le diría a los jóvenes que hay que creer en sus sueños, entonces? Absolutamente, absolutamente. Mire, para mí, yo pienso que lo esencial es ser fiel a uno mismo, a su corazón. Yo tenía un miedo horrible y era de llegar mayor en edad, ¿no? Y de verme al espejo y decir que yo nunca había tenido el valor, que yo era un infiel a mí mismo, ¿no? Y ese fue el miedo que a mí me movió. Más que de pronto que el amor a otras cosas, fue el miedo a pararme un día frente al espejo y decir, echaste todo a perder porque no te animaste. Claro. Y bueno, creo que, bueno, para mí es esencial. Es esencial, es y básico. eso lo lleva a Francia. ¿Cuándo fue esto? Fue en finales de 2005. Luego de buscar, mire, me tardé como unos 5 años o más buscando beca, pero me dediqué a tiempo completo a buscar una beca durante año y medio y fue casi paralelo al tiempo que entré al conservatorio acá en Guatemala
Y bueno, luego que se me abrieron las puertas, yo le agradezco enormemente a Fundación Soros, que luego me apoyó la organización ADESCA, gente maravillosa, y también la Maya Educational Foundation, que fueron los tres organizaciones que le apoyaron. Organizaciones que me apoyaron, que creyeron, ¿no? Y que de alguna manera jugaron un poco el juego, ¿no? Afortunadamente, yo les agradezco, es gente maravillosa que yo llevo en mi corazón y que yo agradezco siempre. Ahora, Sí. el gusto a la guitarra clásica, pues ya en la guitarra es el más popular de los instrumentos, pero la guitarra clásica en sí, pues ahí no es tan popular. No es tan popular. Están por delante el piano y están en la parte clásica, hay muchos otros instrumentos que quizás son más populares. La guitarra clásica es, digamos, un gusto un poco más restringido, con un repertorio un poco más restringido incluso. ¿Cómo da ese salto hacia eso? Porque de trovador al estilo Silvio Rodríguez, a pasar a la guitarra clásica. Hay un espacio. Pues fue toda la mezcla, a mi juicio fue la mezcla, digamos, de tener este contacto con otros músicos, de abrirme a la música clásica, de encontrar sobre todo el potencial de la guitarra, ¿no? De todo lo que se podía hacer con un instrumento a 6 cuerdas y sobre todo que era tocarlo con las manos mismas, ¿no? Yo estudié piano también, estudié piano 3 años y y tuve mucho gusto por hacerlo. Pero al final de cuentas hubo con la guitarra como esta intimidad, ¿no? El hecho de poder, como usted bien decía al inicio, de poder tomarla, de abrazarla cuando uno toca, de llevarla a donde sea, ¿no? Y aparte que a mí me gusta viajar. Es un acompañante perpetuo. Y es una maravilla. No sé, para mí fue realmente, es parte de mi alma, digamos, de una manera un poco más poética, ¿no? Es algo que me acompaña y yo me siento bien, físicamente. Dentro de la guitarra clásica, ¿qué autores y qué ejecutores lo han impresionado más y han sido como su guía en esto, maestro? Claro, pues seguramente hay muchos. Como para decir puntualmente, hay muchos, porque cada persona tiene bueno, un aporte, ¿no? Claro. Un aporte. Hay compositores, por ejemplo, como Agustín Barrios Mangoré, es el compositor de lo que ya escuchamos. De la primera pieza, exacto, sí, ¿verdad? Sí. Es un compositor que me toca mucho, me impresiona, es bastante bello interpretar su música, pero luego, digamos, hay compositores contemporáneos que hacen propuestas bastante innovadoras y que son súper impresionantes, súper interesantes, ¿no? De un punto de vista un poco más intelectual. Entonces realmente es una pregunta difícil porque hay tanto, hay mucho de dónde escogerlo, ¿no? Claro. Eso es el mundo. Pero además se convierte usted en maestro. Sí, la fortuna. Da clases en la universidad. Cuéntenos un poco de eso. Exacto, en realidad. Exacto. En dos conservatorios en Francia. Entonces estoy al Traté de memorizar los nombres, pero como no me atrevo a pronunciarlos, entonces tal vez usted nos puede decir, maestro. Claro, no, es en el conservatorio de Chelles y el conservatorio de Brou-sur-Chanterelle. Entonces, digamos que se abrió una plaza, luego de 6 meses de prueba, ¿no? Que estuve yo con más personas y todo, pues tuve la fortuna de ser aceptado. Y entonces a mí me hicieron primero la invitación para un conservatorio y luego la invitación para el segundo, ¿no? Porque son conservatorios que se trabajan en red. Y bueno, desde ya hace casi 3 años yo estoy laborando como el profesor titular, ¿no? Wow. Hay que decir y remarcar esto. Se dice fácil eso de profesor titular. Y no digo que en Guatemala sea fácil, porque tampoco lo es, pero serlo en Francia, en Europa, donde este tipo de música verdaderamente tiene auditorios y ejecutores enormes, pues es realmente de felicitarlo, maestro. Gracias. De felicitarlo. Gracias. No, un placer. Y luego, obviamente, pues representar a Guatemala en todo esto es súper bello. No, eso es el peso también increíble. que no tiene, ¿no? O sea, claro. Para dar una buena imagen de dónde viene y decir, bueno. Claro. Maestro, si usted tuviera que aconsejar a un joven que hoy está justamente iniciándose en la música, ¿qué le diría? Bueno, hay muchas cosas. En primer lugar, yo diría que tenga mucho cuidado con la información y con todo aquello que lee, con todo aquello que ve y con todo aquello que al final de cuentas va a hacer que genere sus pensamientos. Porque en base a eso, pues obviamente están las creencias y en base a todo eso, pues está la manera de actuar, ¿no? Si uno se llena de literatura o de cosas que son muy negativistas, uno va a creer que la vida es para sufrir, que la vida es solamente un dolor y que los sueños son para otras personas. Y no, para nada.
Eso es lo primero, mucha atención, mucho cuidado con lo que se lee, con lo que se estudia, todo, Los ¿no? sueños son para quien se decide a ir por ellos, ¿no? Sí, y sobre todo para quien trabaja, Claro. porque hay que trabajar como loco, eso sí es seguro. Hay que trabajar como loco y luego pues habrá fracaso y hay 10 fracasos y una que sale, ¿no? Pero esa que sale vale la pena. Entonces hay que decir, bueno, estamos listos para Ahora cuénteme darlo otra todo. cosa. Claro. ¿Cómo se hace para que 18 guitarras toquen juntas? Claro, Y la claro. segunda es, ¿cómo se hace para ser el único guatemalteco de esas 18 guitarras? Cuéntenos esa etapa, ese Mire, fue pasaje. interesante porque en el 7º Festival Internacional de Guitarra de París se tuvo un invitado muy especial. El nombre de él es Leo Brauer, un compositor cubano y director de orquesta muy bueno, reconocido, muy importante en la historia del instrumento. Y entonces se organizó una orquesta para tocar música de él, con 2 solistas, 2 de los mejores guitarristas franceses como solistas, y entonces todo se armó la orquesta, y la organizadora, digamos que es una persona que tiene muchos contactos, que conoce mucha gente, que está en diversos concursos y diversas ternas de examinación, por decirlo así. Y es una persona que conoce todo el mundo, por decirlo de una Claro. manera, ¿no? Que al final de cuentas el círculo es un poco grande, pero tampoco es tan grande el círculo de la guitarra clásica en Francia. Y nada, que yo llegando a Francia me contacta por correo electrónico y me dice, mira Luis, tenemos este proyecto y bueno, empezamos a ensayar en 2 días, ¿no? ¿Y quieres participar? Ya. Exacto, porque fue un año en el cual yo llegué tarde a Francia, llegué en noviembre y regularmente tenía que estar en septiembre. Entonces, nada, las partituras por correo electrónico y a trabajar como loco y a los ensayos porque ya estábamos como a 2 semanas del... Ahora, a la vez, 2 concursos de guitarra, tercero y segundo lugar, ¿no? Exacto, esto es un poco más reciente, esto fue en septiembre y en febrero de este año, bueno, septiembre del año pasado, febrero de este, ¿verdad? Que fueron concursos internacionales en los que participé, que estoy empezando en esta demarcha, ¿no? en estas competiciones, y bueno, que gracias a Dios empieza bastante bien, porque mucho se Claro. requiere de experiencia, eso sí es una cosa que es muy distinto a dar un concierto, a dar un examen, a tocar, es muy distinto a una competición. Y bueno, ya empezamos con este proyecto y deseamos continuar, o sea, yo deseo continuar. Ahorita es la parte que corresponde, creo, a mi parte artística, ¿no? ¿Usted admira a algún guitarrista actual? Sí, hay muchos guitarristas. Pero alguien realmente. que lo marque, que especialmente le llame mucho la atención. Mire, como guitarristas, hay personas que sí admiro, seguramente lo sabrán. Podríamos mencionar a Pavel Steidl o Marcin Dillá, o mismos profesores míos, ¿no? Como Jeremy Yu, etc. Pero insisto, creo que o sea, cada persona aporta algo, ¿no? Y yo lo que intento ver de la manera más sencilla es que quiero encontrar y quiero poder ser yo también quien aporte algo en la cuestión de interpretación y también en las cuestiones de composición, porque creo que o sea, es bello cuando uno admira a alguien y le sigue un poco la pista y es bonito para inspirarse, pero creo que uno viene a dejar algo, ¿no? Claro. A tener un papel, a decir, bueno, yo hice esto, por pequeño que sea o por grande que sea, pero bueno, dar algo. Hay otra beta pagar. interesante también, y es el hecho de música para películas. Exacto. ¿Cómo está eso? Le han pedido eso, ¿no? Sí, pues hubieron varias cosas. He hecho música mismo para espectáculos de títeres en Francia, como para películas. Por ejemplo, un chico de Estados Unidos, un director independiente, se contactó conmigo. Entonces tuve que viajar de Francia, estuve acá una semana en Guatemala, grabamos toda la semana, se contrató una casa, se hizo estudio y ahí trabajamos todo eso. Luego pues se ha participado en otros documentales. Está también una película que saldrá en uno de los canales acá estatales de Guatemala y también han utilizado música mía. Entonces es algo, digamos, donde estamos muy participando. Había también un chico que estaba sacando unos estudios en Estados Unidos, guatemalteco, y que también pidió música mía para su proyecto, por decirlo, de tesis, ¿no? Usted ha estado también y lo vamos a ver al final, porque yo le pedí especialmente cuando vi eso, el Rey Quiché, y por supuesto una ejecución suya con un arreglo propio que me impresiona. Y le iba a hablar de esto. Hay muchos buenos ejecutores, pero ejecutor y además componer, pues es una virtud todavía más amplia, ¿no? Claro, digamos que es en gran parte estudios, en gran parte, bueno, inquietudes.
por inquietudes, realmente, porque, digamos, creo que es muy distinto de solamente interpretar una pieza a componerla, ¿no? Y luego también a enfrentarse a la crítica, porque creo que eso es otra cosa, ¿no? Y luego la crítica propia, porque uno ya tiene expectativas y uno sabe que no puede sacar cualquier cosa. Uno mismo es el peor crítico muchas veces. Claro. Y todo esto es duro, pero a mí me parece, creo que va muy de la mano con lo que uno puede dar, ¿no? Pero el mejor crítico ha de ser quien observa, ¿no? Quien aprecia lo que se hace. Eso lo llevó hasta Turquía. De pronto, sí, exacto. Bueno, eso fue algo interesante porque eso es otra de las áreas en las cuales he incursionado, que es la improvisación. Soy parte de un ensamble de improvisación que estaba formado por gente de Estados Unidos, de Francia, de Turquía. Y entonces pues tuvimos la invitación para un festival en Turquía y fuimos a Estambul presentándonos en uno de los teatros más importantes de allá. Y es interesante porque llevamos una propuesta de música contemporánea a fondo. Y bueno, el aspecto de pronto de que es una música que es un poco dura en estos momentos a ser escuchada, a presentar, de pronto es algo un poco difícil, ¿no? Pero hay que tomar ciertos riesgos y también ser muy fiel a lo que uno cree y a lo que a uno le gusta, ¿no? Eso definitivamente. Maestro, felicitaciones. Increíble. Un placer, lo que ha hecho y verdaderamente es digno de que lo conozcan los guatemaltecos. Va a tener presentación en Guatemala. Exacto. ¿Esto va a ser? Esto va a ser el 29 de agosto, jueves 29 de agosto, en el Teatro de Cámara del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Entonces, la invitación desde ya a todos. ¿A qué horas, maestro? Será a las 8 de la noche. 8 de la noche, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Exacto. el 29, jueves 29 de agosto. Así es que impresionante, maestro. Ahí estaremos. Pero yo quiero que todos aprecien lo que va a ejecutar el maestro en este momento, que es el Rey Quiché, con un arreglo propio. Exacto, con un gran placer. Y eso, ¿sabe qué? Es rescatar la pieza. Eso será importante. Así es que escuchemos, veamos al maestro con el Rey Quiché. Y bueno, es momento también de despedirnos. Así es que, maestro, muchas gracias. Mil gracias a usted, licenciado, y gracias a TV Azteca. Muchas gracias. El Rey Quiché.